Abrí tu Biblia en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24. Son los versículos que nos convocan esta mañana. Y antes de leer y continuar, vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios. Porque si Él no nos ayuda, hermanos, nosotros no podemos comprender nada de lo que es su Evangelio. Señor, gracias por esta mañana, una vez más. Por tu grande misericordia, tu amor infinito, inexplicable, Señor, que nos reúne en esta mañana, como resultado de un hecho histórico que hace 2000 años ejecutaste, Señor, a favor nuestro. Yo te pido, por favor, que nos ayudes a comprender, a ver, Señor, tu gracia, tu amor, a ver a Jesucristo, quien murió en nuestro lugar. Ayúdanos a comprender tu Evangelio un poco más en esta mañana. Necesitamos, Señor, tu ayuda. Edifícanos por medio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 3, 21 al 24 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pudiéramos predisponernos en esta mañana sin querer a leer estos textos, al hablar del Evangelio, como algo que ya nosotros conocemos, algo como que nosotros ya damos por sentado, por sabido. Pero yo te animo a que esa situación no sea tal en esta mañana, sino que prepara tu corazón como si fuera que va a ser la primera vez que escuchas el Evangelio, porque puede ser muy obvio, pero la realidad es que, y nos vamos a dar cuenta también en esta mañana, de que no es tan así, porque hay un sutil engaño en nuestro corazón de creernos que por ahí nosotros merecemos luego estar en paz con Dios o estar bien con Dios, o nos sentimos los favoritos de Dios. Hay un mundo afuera perverso, pensamos en ciertas personas, estos se merecen el infierno, ¿verdad? Hay veces que nos sale eso del corazón, pero ahí radica el peligro. Porque si yo no me doy cuenta que por venir a la iglesia a mí me da una cierta seguridad de que yo voy a ser salvo de la ira de Dios, yo estoy cayendo en el mismo error de los que están afuera. Porque el hecho de que vos no faltes a la iglesia, el hecho de que vos leas tu Biblia todos los días, no es ninguna garantía de que hayas sido justificado por Dios. ¿Por qué? Porque hay un medio específico, hay un lugar donde el creyente verdadero acude siempre. Todo el año cantamos estos himnos y todos los años volvemos al mismo lugar que es en la cruz del Calvario, donde nuestro Señor fue crucificado. Sabemos nosotros por la Escritura que Él resucitó, Él es nuestro Señor, pero constantemente la Biblia nos apunta a un lugar. Mira ahí en ese lugar. No salga tu mirada de ahí, no confíes en otra cosa que lo que pasó en esa cruz. Y en ese engaño también pudiera haber, o nosotros nos confundimos o pensamos mal en decir, mira, yo tuve mucha fe y creí en Él, ¿verdad? Entonces, la seguridad radica en la mucha fe que yo tuve. Y eso también puede ser un sutil engaño. Porque ¿qué pasa si mañana no tenés mucha fe? Quiere decir que perdiste tu salvación o algo así. ¿Por qué la gente piensa, a veces nosotros nos sentimos que perdemos la salvación? ¿Será que soy salvo?
Es algo subjetivo. Realmente el creyente verdadero nunca pierde su salvación, porque la salvación no depende de uno. Yo no me voy a salvar, no le voy a salvar a nadie. Dios salva, Dios guarda. Y Dios es el autor, el único autor de salvación. Y esto vemos acá en Romanos 3, 21 al 24. Pero soy consciente también de que demasiado rápido, que por lo menos a mí me pasa, quiero saltar ya a nuestro tiempo y nos olvidamos del contexto. Pablo, ¿se acuerdan? Se propuso muchas veces ir a Roma. ¿Por qué? Porque quería también la colaboración de los hermanos en Roma, porque tenía un objetivo, él ir a España. No sabemos si fue, a lo mejor sí, no sabemos, pero él tenía ese objetivo y quería involucrar a la iglesia de Roma. ¿Qué pasó en la iglesia de Roma? Había también grupos, era un grupo mixto, algunos dicen que eran netamente judíos, pero por la evidencia vemos que habían dos grupos de creyentes. Gentiles, es decir, todos los que no eran judíos, y judíos respectivamente. Y Pablo les presenta y le dice, mira, este es el evangelio que yo predico. Y empieza él a mostrar la realidad del ser humano, de los gentiles, de los judíos, de todo el mundo, de que todos estamos bajo pecado y todos necesitan del evangelio de Dios. Y sin el evangelio nadie puede ser salvo. El evangelio es poder de Dios para salvación. Pero resultaba que en ese grupo de judíos, es interesante que la carta es escrita a la iglesia, no a inconversos. No es que Pablo escribe Romanos y ahora me voy a leer en el circo romano a los inconversos. No, él estaba hablando a la iglesia, porque dentro de la iglesia hay peligro. Puede ser el lugar más seguro, más tranquilo, pero el lugar más peligroso también, porque podemos de este mismo lugar irnos directo al infierno. Si no entendemos y creemos lo que Dios determinó como medio, como único medio de salvación. Por eso es tan importante estar atento a lo que Dios nos va a decir a través de su palabra. Y en ese caso había judíos dentro de los cristianos que a lo mejor pensaban ellos, nosotros somos diferentes. Hay una categoría, los perversos, los semiperversos y nosotros que no estamos en esa categoría. Nosotros somos inmunes. ¿Por qué? Porque recibimos la ley, Dios nos habló primero a nosotros y no entendieron ellos que tenían la responsabilidad primeramente ellos de la evidencia escrita de cómo es el carácter de Dios. Ellos hubiesen mirado a la Escritura y entender y darse cuenta de que ellos primerito necesitaban de la salvación de Dios. Pero ellos creían otra cosa, que eso le daba tipo una inmunidad ante el juicio de Dios, que Dios sí iba a castigar. Ellos tenían eso en mente, sabían con seguridad, iba a castigar el pecado, pero a los otros, no a nosotros los judíos. Y Pablo le dice, no, estás equivocado. No por ser judío, no porque naciste de Abraham, descendés desde Abraham, sos hijo de Abraham, que tu salvación está asegurada. Vos tenías que haberte dado cuenta que sos un pecador y arrepentirte y confiar únicamente en la providencia de Dios. ¿Y cuál era la providencia de Dios? Hay veces pensamos, en un pequeño paréntesis, de que los judíos no sabían del Mesías. Ellos tenían clarísimo del Mesías. Es más, Moisés escribió en el Pentateuco, allá en Génesis capítulo 3, verso 15, la promesa de que el Mesías iba a venir, alguien iba a rescatar al ser humano. Y ellos conocían esto. Por ejemplo, en la lectura, si por ahí leyeron en esta Nochebuena, Lucas capítulo 2, ven a Simeón, un sacerdote, ve a Jesús y dice, acompáñame para que nos piloteemos y podamos, porque es un dato importante. Entonces establecemos que no era algo desconocido. La salvación en el Antiguo Testamento siempre fue por medio de la fe.
Lucas capítulo 2, versículo 22 en adelante. Lucas 2, 22, perdón. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que vea al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ¿qué hace Simeón? Toma en brazos a Jesús y bendijo ¿a quién? Al autor de la salvación, Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿qué cosa? ¿A quién le tenía Simeón en brazos? Y dice él: han visto mis ojos, ¿qué cosa? Tu salvación. No era un desconocido. Podés comprobar cuando los magos vinieron junto a Herodes a preguntar por el rey que nació. Herodes, ¿qué hace? Le llama a los principales sacerdotes. ¿Y qué dijeron los principales sacerdotes? Sí, tiene que nacer en Belén. Ellos no eran un Mesías. ¿Qué Mesías? Nunca escuchamos del Mesías. No, ellos dijeron, tiene que nacer en Belén, en tal lugar, en tal tiempo. Y efectivamente ellos conocían, no era algo desconocido, la provisión de Dios para salvación. Y Pablo recalca ese hecho, de que los judíos que tenían ley, y que esta justicia de Dios que se revela, no era algo nuevo que él estaba inventando. Él dice que esta justicia es testificada por la ley y los profetas. ¿Sí o no? Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, después de demostrar que el mundo estaba bajo pecado, imposibilitado de salvarse, dice: ahora, algo independientemente a las obras de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y dice que la justicia de Dios, declara una vez más, es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Ahora, de los judíos que se creían inmunes a la ira de Dios, como ellos tenían pase, ticket VIP, ¿verdad? En otra clase no necesitaban arrepentirse ni nada. Ahora, Pablo también habla de los moralistas gentiles, porque entre los no judíos, como sucede hoy, hay personas que vemos que son buenísimos ciudadanos, que no le hacen ni a una hormiga le hace daño. Pero ellos creen que por ser de cierta manera y juzgan a otros, piensan que también son inmunes, que otros lo que merecen perdición, ellos no. Pero también Pablo tiene en mente a los creyentes, porque el creyente puede anclar su seguridad en cuanto a su salvación en las obras, sin querer queriendo. Es un peligro, y de eso quiere evitarnos Pablo, porque a lo mejor alguno piensa que porque no somos como los que rechazan abiertamente a Jesús, nosotros somos inmunes, somos diferentes y merecedores de esa salvación, porque aparentamos cierta santidad. Por eso, hermanos, nosotros en esta mañana debemos creer a la palabra de Dios,
que nuestra justificación, el hecho de que tengamos una relación personal con Dios, no es por algo que nosotros estamos haciendo hoy, sino por algo que ya se hizo una vez y para siempre. La justificación de Dios es una declaración formal, legal, hecha una sola vez y para siempre. Una sola vez. Es un acto pasado. Por eso está la seguridad nuestra. Es únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, la seguridad de que vamos a estar en la presencia de Dios en la eternidad es únicamente por el medio establecido por Dios, por Jesucristo. Las bendiciones que Dios nos da no es porque nos portamos bien, porque obedecemos los mandamientos de Dios. Nos bendice Dios sencillamente por Jesucristo. Él es la causa de todo el bien que nosotros tenemos hoy y que gozaremos en la eternidad. ¿Por qué? Porque Él pagó el rescate nuestro. Y eso se trata en los versículos 22 al 24. El rescate. Y lo pagó con su propia sangre en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar y sufriendo la paga del pecado. Por eso tenemos que mirar y pedirle a Dios que nos muestre claramente que lo que ocurrió ahí no sea algo que ya sabemos supuestamente, necesitamos comprender. En esa comprensión radica que hoy vos crezca en tu fe y que tenga esa seguridad delante de Dios de que vas a estar en su presencia. ¿Cuál es la paga del pecado, hermanos? Es la muerte, es la justa ira de Dios. No te olvides, el justo es Dios. Dios jamás comete injusticia. Y este es el verdadero, el glorioso evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Voy a leer una definición que hace R.C. Sproul, ya partió a la presencia del Señor, y comentando este hecho de la justificación, él dice lo siguiente. Presta atención, por favor. Dice, en el corazón del evangelio hay una doble imputación. Mi pecado es imputado a Jesús. Su justicia, su obediencia perfecta me es imputada a mí. Y dice, en esta doble transacción vemos a Dios. Porque Él es la persona principal. No nosotros, es Dios. Vemos a Dios. Y en esta transacción vemos a Dios, quien no negocia con el pecado. Dios no se hace ni embotaví con el pecado nuestro. Él no negocia todo pecado. Esa situación que nosotros no le amamos perfectamente a Él todos los días. Esa mentirita. Esas cosas que solemos hacer constantemente. Para Dios no es indiferente, porque Él es justo. Amoroso, pero justo. Y dice acá, y sigue, que quien no negocia con el pecado, quien no compromete su propia integridad con nuestra salvación. Nadie puede acusarle a Dios, sos injusto por perdonarle a estos pecadores. Porque alguien pudiera pensar eso. Pero no compromete su integridad, su justicia, sino que castiga el pecado por completo. Dios no es indiferente al pecado, castiga el pecado por completo y en forma real. Lo que pasó en esa cruz no es simbólico. Se pagó, se hizo una transacción real en ese lugar. Porque el que murió ahí no era un holograma. Él era una persona de carne y hueso, desfigurado. Que es en esa cruz lo que estaba pasando es que Dios, que es justo, que no compromete su santidad, Él no va a pasar de largo nomás el pecado. No va a dejar nomás así. Él tiene que
cobrar el pecado. Se le ofendió a él. Su santidad fue ofendida. ¿Y qué hace con el pecado? Él castiga efectivamente. Pero en esa cruz yo tenía que estar, vos tenías que estar, clavado en esa cruz. Y sufrir todo el infierno que Jesús sufrió en esa cruz. Sin embargo, Jesucristo voluntariamente, en esa cruz, no simbólicamente, sino realmente, después de haber sido imputado a Jesús sobre la cruz mi pecado, ¿qué hace Dios? Dios retiene su propia justicia y entonces sucede algo impresionante. Dios es ambas cosas, dice el propio. Es justo y es justificador. ¿Por qué? Porque Él castiga el pecado. El justo por los injustos. Y dice la Biblia que Jesús gustó la muerte por nosotros. La paga del pecado es muerte. Y Él murió en esa cruz por nosotros. Y Dios retiene su integridad. Dios demuestra de una manera maravillosa a quién se le hubiese ocurrido. Bro, más fácil cortar por lo sano, ¿verdad? Como queremos hacer nosotros. ¿Qué era cortar por lo sano? Enviarnos a todos nosotros al infierno. ¿Yo iba a ser injusto? Para nada. Si su justicia reclama que se castigue el pecado. Y como el apóstol lo dice aquí, entonces mi pecado que hace va a Jesús y su justicia viene a mí a la vista de Dios. Realmente, hermano, esto es impresionante. No sé cómo yo puedo explicar mejor. Yo sé que es imposible. Sé mis limitaciones. Pero esto es sencillamente impresionante, hermano. Esto debería encender nuestro corazón, amar genuinamente a Dios por lo que Él hizo. Y fíjense que nosotros que estamos acá, no estamos por otra razón que por lo que pasó en la cruz. Porque la iglesia es una familia de Dios reunida no por buenas obras, no porque pertenecemos a un estrato social igual y nosotros así como en el mundo, porque acá estamos los pobres, los ricos, los desgraciados, los heridos. Cada uno de ustedes tiene una cicatriz. El creyente viene con cicatriz a Dios. Ninguno viene completamente sano. ¿Por qué? Porque el pecado ya jugó todo por nosotros y vimos nuestra única solución y salvación en Cristo. El Evangelio es que une a esta familia de la fe. Y por eso hay un entrañable amor entre pecadores. Si comprendemos esta verdad, no nos juzgaremos tan fácilmente. Tendríamos una paciencia tal que soportaría todas las ofensas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que mi ofensa, la ofensa más grande, a mí se me perdonó. Esta familia no se reúne por estatus social, por otras cosas. No, el Evangelio es el pegamento acá. Es lo que nos une. Como Pablo declara a continuación en los versos 22 al 24. Dice él, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos, siempre engloba, por si acaso, alguien quiere salirse de este todo, dice, otra vez dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces me vamos a ver, interesante, la gracia es gratuita, pero acá Pablo enfatiza gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vemos acá que Dios justifica no a todo el mundo, como algunos quieren pensar, total, todos vamos a ser salvos, como dice la Iglesia Católica. Por eso inventan un purgatorio de que si hay alguien un poquito malo, ahí va a pasar
va a pagar esos pecados y ¡shum! Después al cielo. Eso es brutal, hermano. Nosotros pensamos que eso es, qué bárbaro esa doctrina, pero fíjate que ellos, a los que están condenados a muerte, un sacerdote le va y le hace la extrema unción y le promete que va a pasar al cielo. Y el otro feliz, incontento, se despierta después y ya está en el infierno. No es poca cosa. Por eso Pablo aclara que es para todos, porque todos pecaron. Porque pudiera también estos judíos pensar, Pablo, pero nosotros no somos como ellos. Nosotros también estamos incluidos. Y Pablo una vez más le dice, sí estás incluido. Todos pecaron. Por eso Pablo acá dice que Dios justifica no a todo el mundo, sino solo a los que creen, es decir, los que confían únicamente y totalmente en Jesucristo. Aparte de la ley, aparte de las obras, únicamente en Jesucristo. Y creer en esto, confiar totalmente. Esa es la palabra, los que creen es los que confían totalmente en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y Pablo, despejando toda duda o malentendido posible que pudiera surgir, declara que el medio establecido por Dios para la justificación del ser humano es la fe. Es el medio. La fe es el medio. No nos salvamos, no es que la fe nos salva, no es que la fe mueve montañas, ¿verdad? Sabemos que Dios es el que hace las cosas. Pero esta fe, si Pablo dejara ahí, somos salvos por fe, a lo mejor hubiésemos confiado y sí, vamos a tener una competencia de quién tiene más fe. Pero Pablo dice, no, esta fe tiene un objeto específico. Es algo concreto, específico. Si digo objeto, no es que estoy diciendo que eso es una cosa. Me estoy refiriendo que es la persona designada y nadie más en vista. Él es el único. La única situación posible de salvación es por medio de Cristo. Pero como les dije al principio, parece demasiado obvio que es así, pero no es tan obvio. Y hacé nomás la prueba, o hacete vos mismo la prueba de que si vos crees únicamente eso, si tu fe realmente está en Jesús únicamente. Tengo un cliente que se llama, puedo decir su nombre porque está lejos, no voy a hablar mal de él. Tiene casi 70 años. Y sé su situación de que él pasó ya varios derrames. Y ya tuve contacto con él y está muy abierto. Claro, después de ver la luz, ¿verdad? El túnel, uno se vuelve santito. Y él, siempre conversamos y está contento y me dice, mira, Dios te va a bendecir porque vos sos esto, ¿verdad? Y ya me quiere desviar de lo que yo le quiero decir. Pues siempre tengo una carga en el corazón de poder, porque veo que sus días están contados, como vos y como el mío, ¿verdad? Pero el de él un poquito más. De verdad, el riesgo total. Entonces, hace rato Dios pone esa carga y gracias a Dios Él le compuso su vehículo, ¿verdad? Y vino otra vez. Y tenía los calendarios y le entrego. Y esta es la oportunidad. Dije, no tengo que pasar esto. Y gente había ahí, entonces me deshice de todo ahí y le metí ahí en la piecita, ¿verdad? Y don Páez le dije, y te regalo este calendario. Se puso contento y te quiero hacer una pregunta, 2 minutos nomás le dije. Y le hago sentar y conversamos. Y vos crees en Dios, ¿verdad, don Páez? Sí, me dicen, sí, totalmente. Si no, yo creo en Jesús. Jesús está conmigo cuando yo manejo. Por eso yo ahora, si no voy a poder estar sano. Porque esto es realmente increíble porque cualquiera ya hubiese muerto con su edad y su debilidad y todo eso. Él cree. Pero parece todo genial, ¿verdad? Pero ahí está el engaño. Porque él piensa que está bien con Dios a razón de que él está con salud, está con vida. Y ahí tuve la oportunidad y me preocupó mucho más y le dije, pero
vos sos consciente, ¿verdad?, de que sos pecador delante de Dios. Sí, todos somos pecadores, pero vos sos pecador, ¿verdad? Por eso honraste a Dios. Sí. Ahora te pregunto, ¿y cómo puedes solucionar ese problema? Y le di ahí rápido un ejemplo de un juez justo, qué haría con un asesino que hace algo, ¿verdad? Y tiene que castigarle, ¿verdad? Ahora, Dios es justo, le dije. ¿Cómo Él va a hacer? ¿Cómo te va a perdonar ese pecado? No, pero Él está conmigo, me dice. Ven, hermanos, que es un ejemplo, pero hay otros que creen en un Jesús que le va a salvar de una situación económica pésima. No tengo trabajo y Dios me bendice y está conmigo porque ahora ya tengo un trabajo. Mi familia está despedazada y ahora nos reunimos todos y Jesús está con nosotros. O sea, el Jesús que la gente cree es un psicólogo, es un Papá Noel bonachón que quiere solucionarle sus dramas. Hoy está con problemas económicos y va a creer en Jesús para que se solucione su problema. Ese es el peligro de creer en un Jesús diferente. Las religiones justamente presentan a un Jesús diferente en ese sentido, que no salva. ¿Por qué? Porque el testigo de Jehová cree, en primer lugar, en un Jesús que ni siquiera es Dios. Ahí ya estamos perdidos. ¿Cómo nos va a salvar, verdad? Que era un profeta genial. Los mormones que creen en un Jesús que inclusive que es hermano de Satanás y que era un buen hombre que nos mostró el camino de cómo tenemos que vivir unos con otros, que nos empuja a ser mejores personas, a ser una familia increíble. Si vos acá estás creyendo en ese Jesús, vos estás perdido, porque vos no crees en la provisión que Dios da. Porque la fe es en una persona específica y como nos va a mostrar Pablo enseguida, en un evento específico, en un hecho específico. Si Jesús tan solamente hubiese nacido y no muerto en la cruz, nosotros estamos perdidos. Porque el pecado se tenía que pagar. Alguien como nosotros, pero a la vez muy diferente, tenía que cumplir ese hecho. Y Jesucristo, Dios hombre, Dios que se hizo hombre, vivió como nosotros, sintió como nosotros, pero sin pecado. Por eso Él podía, por eso Dios establece el medio, por medio de Jesucristo, porque Él cumplió la justicia, las demandas de Dios, la perfección que Dios exigía. Dios exige perfección. Y Jesús fue el único que vivió toda su vida de forma perfecta. Amó completamente a Dios todos los días de su vida. Ningún pensamiento impuro. Nada. Y Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Parece algo al vuelo fácil, pero eso es de nadie más dice Dios eso. De David dijo, es conforme a mi corazón, pero sabemos lo que hizo David. Pero Jesucristo no. Por eso, hermanos, parece obvio decir, el medio de Jesús. Todos sabemos que es Jesús. Ahora, pero ¿en quién Jesús vos estás confiando? ¿Es el Jesús clavado en esa cruz que estaba pagando tus pecados? Y que no solamente murió en esa cruz, castigado por nosotros, sufriendo la ira de Dios, sino que resucitó al tercer día. ¿Es en ese Jesús? Esa es la pregunta. El medio de salvación establecido por Dios es Cristo. Por eso Pablo enfatiza para todos los que creen en Él. Es una fe en una persona específica, en un hecho específico. La muerte de Jesús como sustituto nuestro en la cruz. Y si tu fe en este Jesús, no en este Jesús, entonces no tenés salvación, como ya dije, una verdadera relación. Nadie puede decir, yo tengo una relación personal con Dios y no haber ido por medio de Cristo. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y escuchamos de gente que dice, Dios me ama realmente, dice.
¿Por qué? Porque ahora tiene trabajo y tiene un auto y tiene esto y lo otro. Sus hijos no están enfermos y Dios me ama realmente. No sé por qué, dice. No, es un engaño. Yo no puedo asegurar que tengo una relación con Dios, porque Dios ya dijo que están separados de Él. Nadie busca su gloria, todos se desviaron. Todos están lejos de Él. Estamos lejos de Él. Sin embargo, y Dios establece, si quieres tener una relación personal conmigo, ahí te presento la forma en que vos podés acercarte a mí. No es por confiar en tus obras de que sos buena gente, sino confiar en Jesucristo. Ahí está el punto. ¿Por qué? Porque no hay diferencia, dice Pablo. Judíos, gentiles, todos pecaron. Todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Porque nadie cumple el requisito de santidad y perfección para estar en la presencia de Dios. La gente piensa, no, Dios te va a perdonar. No, Él sabe eso. Yo voy a estar con Dios. Y vemos en las exequias, vemos a alguien que muere y ya está con el Señor. Y yo jamás confío en Cristo. Puede ser pariente, puede ser muy, hasta parece insensible, pero la realidad es, no importa si es nuestro pariente, si no está en Cristo, no está con Dios. No puede, no merece y tampoco puede, ni pudo y ahora ya no hay caso. Ahora es el tiempo de salvación, dice Dios. La realidad de todo ser humano, dice Pablo, es que estamos corrompidos por el pecado. Y no somos pecadores desde que empezamos con nuestra primera mentira. Por ejemplo, creemos que un bebé es inocente. Y la Biblia dice, todos han pecado. No tienen nomás todavía la capacidad de hacer fechorías. Después va a empezar. Y dale los juguetes, y dale con que se junte con otro primito o hermanito. Ahí te vas a dar cuenta que es un pecador, un vil pecador también. Todos. Y tenemos esa falsa noción de que categorizamos a este sí es pecado. Inclusive, fíjense hermanos, siempre me llamó la atención cuando hay bautismo, cuando había bautismo, ¿verdad? En masa, bautizamos cualquiera. ¿Vos crees en Jesús? Sí, en Yucatán, a ver, bautizar. Y decía yo era un drogadicto, ¿verdad? Yo era un tal cosa y lloraban. Y al final ahora ya no soy más drogadicto. Y Él otra vez su Salvador y todo es Él, ¿verdad? Pero lo que más me llamaba la atención también es el hijo de un creyente. Yo realmente no tuve tanto, ¿verdad? Tantas cosas malas. Entonces hay una categoría, malísimo y yo más o menos mal, ¿verdad? No puedo decir muchas cosas. No entendió jamás el Evangelio. Tu hijo, no importa, mi hijo Matías es un pecador. No porque es hijo mío, no porque somos hijo o es hijo de un anciano o de un pastor o de un diácono o de quien sea o de un creyente, automáticamente es creyente. Nada que ver. Él tiene que reconocer que ha pecado delante de Dios y que ese pecado es grave. Eso deben saber nuestros hijos. Está bien, nuestras hijas son princesas, todo genial, ¿verdad? Pero no siempre es así, no es tan princesa delante de Dios. Es pecadora, es pecador y no es un príncipe, es pecador que necesita de la gracia de Dios. Necesita de la gracia de Dios. No hay nadie. Por eso hay un sutil engaño, ¿verdad? No soy tan pecador. Y tenemos como una seguridad extra ahí de que yo, como un joven, ¿verdad? Nunca caí en fornicación. Nunca caí en adulterio. Nunca esto. Entonces, me eleva y estoy un poquito más cerca de Dios. No. Vos sos un pecador. La diferencia entre un adúltero o un fornicario, el fornicario consumó el hecho, pero vos
¿Y yo cuántos pensamientos lujuriosos? ¿Quién se escapa de eso? O sea, lo que importa es lo que Dios determina y cómo Dios nos ve. Yo quiero que sepas que Dios te ve de esta manera, pecador de pies a cabeza. No estás sanito ahí, esta parte vos estás sano. No, vos y yo estamos corrompidos. Todo lo que hacemos está manchado, no sirve. Nuestra justicia, dice Dios, es trapo de inmundicia. Y no voy a entrar en detalle de qué trapo de inmundicia a lo mejor no va a querer comer hoy. Porque es asqueroso delante de Dios. Y así estamos nosotros. Por eso necesitamos a un Salvador diferente de nosotros. La realidad, dice Dios, que hemos nacido bajo pecado. Estamos en pecado delante de Él. Nacimos muertos. Efesios 2:1 dice eso. El verbo están que aparece acá, que es histereo, la palabra griega, está en el presente. Atiendan por esto, es importante, está en el presente pasivo indicativo. Cuando un verbo, una acción, puede estar en modo imperativo, una orden que vos hagas, pero cuando está en modo pasivo, significa que vos recibís esa acción. Y acá dice que está en modo indicativo, o sea que es algo sí o sí. Y esto es lo que Dios dice por mí y dice por vos, de que todos estamos bajo pecado. No hay ninguno que se salve de esto. Todos estamos bajo pecado. Y por lo tanto, judicialmente, estamos fuera de una relación con Dios. Estamos apartados de su presencia. Para el hombre, por su propia cuenta, es imposible tener acceso a Dios por su condición de pecador. Es imposible. No tenemos acceso a Dios. Menos vamos a estar en su presencia en el cielo. El veredicto es que estamos destituidos de su gloriosa presencia. Hoy nosotros no estamos en la presencia de Dios completamente. ¿Sí o no? Somos salvos, que hemos creído en Cristo, todo genial, pero estamos siendo transformados de gloria en gloria, siendo santificados, genial, pero no estamos en nuestro trabajo, con nuestro jefe que ahí nos queremos a veces, ¿verdad? No estamos en la presencia de Dios, vamos a estar en la presencia de Dios. Es algo futuro, es una promesa de Dios, pero hoy no estamos. Así que no asegures demasiado rápido. Poné tu fe, deposita esa fe, esa confianza de que vas a estar en la presencia de Dios, no por tus obras, no por que sos bueno, sino por lo que Cristo hizo. Por nuestro pecado hemos perdido esa gloria. Eso es lo que dijo ahí en capítulo 1, verso 18 en adelante. Cambiaron la gloria de Dios por lo que sea. No podemos vivir en la presencia de Dios disfrutando su aprobación. Estamos reprobados delante de Dios por el pecado. Por eso nadie puede decir, no, Dios me ama más a mí, estoy bien con Dios. Sencillamente porque le va bien en los negocios, en lo que sea. Eso no es ninguna garantía. El hecho, como tituló su sermón Alejandro Pelufo en uno de sus estudios, el hecho de que Dios te haya prosperado no significa que te haya justificado. No, que no descanse tu fe en cómo estás ahora. Ah, mi familia está en la iglesia, entonces estoy en paz con Dios. Y después, pero Dios, hermano, a pesar de que estamos reprobados, desaprobados, si podemos decir, Dios nos ve pecadores. La gran diferencia con las religiones del mundo, en donde el ser humano tiene que hacer algo para acercarse y estar bien con el Dios que ellos inventan, el cristianismo es el único que muestra que es el propio Dios a quien se le ofendió, quien se acerca a esta humanidad para rescatar.
es el inmenso amor de Dios. Pero ahora, dijo Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia ¿de quién? De Dios, porque Dios es el que salva. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El perdón, hermanos, es gratuito para el pecador, pero es costoso para Dios. Fue costoso para Dios. No es gratis completamente. Para nosotros sí. Pero Dios, no te olvides de Dios. Él fue el que envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros. La gracia de Dios, hermanos, es la razón de la salvación del pecador. No hay nada bueno en nosotros. Es su gracia. 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Capítulo 3:24. El verbo justificar significa declarar justo. Y la justificación, según una definición, puede ser definida como ese misericordioso acto de Dios. La justificación es ese misericordioso acto de Dios por el cual solamente en base a la obra mediadora realizada por Cristo, Dios declara al pecador justo. Y a este último, al pecador, acepta este beneficio con un corazón que cree. Es aceptar ese beneficio con un corazón que cree. La justificación es un asunto de imputación. No es que con la justificación ya somos totalmente perfectos, hablando en términos humanos, ya no nos sale ningún pensamiento impuro. Ya no hablamos mal, ya no nos ponemos nerviosos en el tráfico, ya somos luego diferente completamente en pensamiento, palabra y hechos al mundo, al inconverso. No. Vos sos igual que yo, completamente corrompido. La diferencia es esta declaración que Dios lo hace. La diferencia es que yo como pecador reconocí mi pecado delante de Dios y clamé por su salvación, por su provisión, por su regalo. Esa es la diferencia, hermano. No te vayas ahí no te creas ahí en el corazón que vos sos mejor que otros. Si esa es la realidad, necesitas pedirle ahora mismo a Dios que te muestre este evangelio. Es aparte de vos, aparte de tu corazón bueno que vos pensás que tenés. Entonces un asunto de imputación, poner en la cuenta, quiere decir eso. La culpa del pecador le es imputada a Cristo. La justicia de este último le es imputada al pecado. Siempre fue así. Génesis 15:6, si quieren anotar, no lo vamos a leer, ya sea. Habrá leído muchísimo. Salmos 32, 1-2. No es un pensamiento nuevo. Pablo nos está enseñando algo. Ahora nosotros sabemos algo totalmente diferente. No. Esto tiene una base en la Escritura. Por eso él dijo, testificada en la ley y en los profetas, en todo el Antiguo Testamento. Y dice Pablo que somos justificados gratuitamente por su gracia. Pablo tiene cuidado de usar las palabras correctas cuando dice que la fe llega gratuitamente. Esta es la palabra que usa Jesucristo cuando dice sin causa. Sin causa me aborrecieron. O sin causa. La palabra gratuitamente quiere decir sin causa, de una manera total y completamente injustificada. Dada o hecha sin razón alguna, sin ninguna razón. El origen de nuestra justificación, queridos hermanos, es el inmerecido amor de Dios por su gracia. Pablo otra vez dice, gratuitamente. O sea, nada, ni una pizca de obra nuestra, ni esa fe es tuya. ¿Cuál es el mérito, como dije la vez pasada? ¿Cuál es el mérito de la criatura que tiene hambre, que necesita algo? Y le pide a su mamá,
Dame, por favor, quiero eso, necesito eso. ¿Cuál es el mérito de que el niño haya pedido? Es la bondad de la mamá la que determina la situación, la realidad de los hechos ahí. Es lo que importa. El que el niño pida a su mamá algo no es ningún mérito. ¿Entienden el punto? No es ningún mérito. El mérito es de la mamá que le otorga lo que necesita a esa criatura. Y de esa manera nuestra fe no es ningún mérito. No, yo tuve una fe. Yo siempre le busqué a Dios. Y a veces no creemos eso. Yo luego le buscaba a Dios. Sí, me iba a la misa, me iba a esto, aquello, lo otro. Vos lo que siempre hiciste es huir. Y cuando necesitaste algo, ay Dios, Señor, por favor, conseguiste, ¡chum! Nunca te interesó Dios. Al ser humano no le interesa a Dios. No le interesa. Y Pablo dice, es gratuito, sin ninguna razón en nosotros. Más que el amor de Dios. Nuestra colaboración, ¿sabes cuál es? Si te querés jactar, wow, tu pecado, tu horroroso pecado. Esa es tu colaboración. Y si vos puedes decir, yo lo leí mi pecado a Dios para que me salve. No sé qué podemos hacer, hermano. Sé que es algo muy... Entonces, la razón por qué Dios hace es algo inmerecido para nosotros, es un amor inmerecido, por su gracia, mediante la redención, dice que es en Cristo Jesús. ¿Ven que es un hecho específico? Una persona específica, un hecho específico. Redención tiene que ver con el pago de un rescate. Algunos comentaristas dicen, no se refiere a una transacción, algo que... Pero todo el hecho nos muestra que lo que ocurrió en la cruz fue una transacción. Entonces esto es un rescate. Se relaciona con la liberación de Israel. Esta palabra redención aparece allá en Éxodo, capítulo 6, verso 6. El hecho cuando Dios libera a su pueblo de ¿qué cosa? De la esclavitud. Dios libera a su pueblo de la esclavitud. Y esa noche, antes de partir, ¿qué comieron ellos? Un cordero. Te vas a acordar de esto. Y fueron librados gracias a la sangre de los corderos que pintaban los dinteles. ¿Se acuerdan? Los travesaños. Y Dios pasó de largo. No castigó a esos israelitas. Si no tenían, iban a morir también. En el Nuevo Testamento, redención es la obra que Dios hizo. Dios hizo mediante el sacrificio de Cristo para liberar al pecador de la esclavitud de su pecado. Abrí conmigo Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El pecador en este hecho es comprado por Cristo mediante el derramamiento de su sangre. ¿Se acuerdan del texto de Apocalipsis 1:5? Que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Se derramó sangre, hermano. Hebreos justamente menciona y dice, y la sangre de los machos cabríos y de los toros nunca quitaron el pecado. Y claro, nosotros no somos ni machos cabríos ni toros. Tenía que ser una persona. Pero dice que la sangre de Jesucristo que hizo una vez para siempre, derramada una vez para siempre, nos ha limpiado de nuestros pecados. El pecador es comprado, por eso habla de redención. Lo que pasó en esa cruz, aparte de Dios perdonarnos, hay una transacción de rescate. La Biblia dice que el hombre o está en la luz, en el reino de Dios, pertenece al reino de Dios, o al reino de las tinieblas. Dos lugares nomás. Y acá Pablo dice en Colosenses que fuimos trasladados. ¿De dónde? De A a la B. ¿Cómo? ¿Cómo fuimos? Fuimos, dice.
¿Te trasladaste vos mismo? No. Vos estabas preso. Estábamos presos. Dios nos rescata de ese lugar. En su muerte, Cristo cargó sobre sí el castigo por el pecado ocupando el lugar del pecador. Romanos 4:25 va a hablar de eso. Segunda de Corintios 5:21 lo mismo. Hebreos 9:28 lo mismo. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios, ya declaró Pablo. Y este poder se manifiesta en la cruz del Calvario. Este poder se manifiesta cuando Dios en su sabiduría, en su inmenso amor, que nosotros jamás vamos a comprender completamente, y sí humillar nuestro corazón, adorar a Dios por esta obra impresionante que Él hizo a nuestro favor. Esta obra impresionante que hizo a nuestro favor. Al castigar nuestros pecados en alguien inocente, que se ofreció voluntariamente para que la vida perfecta de Jesucristo se nos otorgue a nosotros. Y es su justicia que hoy nos salva, nos va a salvar y vamos a estar en la presencia de Dios por esa justicia. Esa justicia nos va a seguir, es eterna. Ya en el Antiguo Testamento menciona este hecho. La justicia de Dios es eterna, no es 50 años, no tiene fecha de vencimiento eso. Es atemporal. La justicia de Dios es para siempre. El hecho de que vamos a estar en el cielo no es por nuestras obras, no porque vinimos más a la iglesia, por eso sí o sí vamos a entrar. No, siempre es Cristo. Cristo, hoy estamos en Cristo, Dios nos bendice en Cristo, morimos, estamos en Cristo y en Cristo vamos a estar en el cielo. Esa es la obra de Dios por nosotros. Y como una iglesia que comprende este hecho, no va a ser una iglesia madura, no va a ser una iglesia que ama profundamente, una iglesia que honre a Dios, que honre este evangelio, que viva este evangelio. Porque este evangelio es un mensaje, es la Biblia entera, pero también tenemos que vivir este evangelio. El creyente verdadero vive ese evangelio. Todo el Nuevo Testamento se trata de que el creyente tiene que vivir el evangelio. Todo lo que hacemos, nuestro relacionamiento en el mundo con nosotros los creyentes, es permeado por el evangelio. Si Pablo dice, perdónense de la manera, ¿cómo? Como Cristo os perdonó. ¿Se dan cuenta que siempre apunta a ese hecho? A lo que pasó en la cruz. Que Dios ayude a esta iglesia a comprender y a vivir este evangelio. Y que no sea un mensaje más, que no sea como el cine, termina y cada uno a su casa. Sería trágico. Este amor de Dios una vez más en esta mañana, por eso Pablo usaba esos verbos ahí en el versículo 21, que ahora, aparte de la ley, se manifiesta, se ha manifestado. En cada predicación esa justicia debe manifestar, hermano. Hoy, una vez más, vos que estás sentado ahí, y a mí que estoy acá parado, Dios una vez más nos muestra su evangelio. ¿Vas a seguir confiando en tus obras? ¿Vas a seguir sosteniendo tus obras, tus buenos hechos? ¿O vas a confiar únicamente en la provisión de Dios? Si no es así, suplicarle a Dios, por favor, que ablande ese corazón duro. Que esta iglesia viva ese evangelio para su gloria, a la cual fuimos llamados. Amén. Oramos. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos una vez más tu evangelio. Tú conoces el corazón de cada uno de los que están sentados en este lugar. No de los que, no estoy hablando, Señor, de los que no vinieron, si uno tiene en mente a esas personas, sino a mí, a cada uno de ellos, en este lugar específico, en donde nos mostraste, nos hablaste una vez más de tu evangelio, de tu glorioso evangelio. Que esta iglesia entienda este evangelio,
que crezcamos en este conocimiento del Señor Jesucristo, como declaraba tu apóstol Pablo, y en este conocimiento de su obra en la cruz por nosotros, para que entendiendo y comprendiendo esto, nosotros vivamos para tu gloria, amándote desinteresadamente, en un agradecimiento constante y profundo, que honre tu nombre y tu hecho glorioso, el poder de tu evangelio. Gracias por tu amor inefable, por tu don inefable, por tu amor infinito. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.